A ver, vamos a hablar de algo que parece sacado de una película. Una red criminal internacional súper sofisticada que está operando a plena luz del día. Usan buques petroleros gigantes, empresas estadounidenses y papeles falsos para levantar un imperio de miles de millones de dólares. Pero no es una película, es la historia real de la llamada Flota Oscura. La historia arranca el 8 de marzo en el puerto de Ensenada, un lugar que, bueno, es más conocido por sus cruceros y yates de lujo que por barcos petroleros. Pero ese día algo no cuadraba. Ahí estaba el Thor Magnes, un buque enorme cargado con casi 120,000 barriles de diésel. Una aparición, por decirlo menos, bastante inusual. Y lo que pasó después fue todavía más raro. De la nada apareció una flotilla de pipas de camiones cisterna que empezaron a descargar el combustible ahí mismo, directamente del barco. La operación era súper riesgosa, pero se movían con una precisión casi militar, o sea, se notaba que era algo pero muy bien organizado. Ok, pero el caso del Thor Magnes no fue algo aislado, para nada. En realidad, fue solo asomarse por una pequeña ventana a una operación criminal gigantesca que está, literalmente, cambiando las reglas del juego en el mercado de combustibles de México. Para que nos demos una idea de la magnitud, se estima que el valor del combustible que entra ilegalmente a México cada año supera los 20,000 millones de dólares. Es una cifra que, de verdad, compite con el presupuesto de algunos países. Y la escala es inmensa. Estas importaciones de contrabando ya representan hasta 1/3 de todo el mercado de diésel y gasolina en México. Piensen un momento, 1 de cada 3 litros que se venden podría ser ilegal. 1/3 del mercado en manos de criminales. Y claro, esta operación masiva tiene un costo directo para el país. Se calcula que nada más en 2024, México va a perder unos 4,000 millones de dólares por impuestos que no se pagan. Dinero que, pues, simplemente no va a llegar a escuelas, a hospitales o infraestructura. Los funcionarios de Estados Unidos ya le pusieron apodo a estos barcos, la nueva Flota Oscura. Es un término que normalmente se usaba para barcos que mueven petróleo de Irán o Rusia para saltarse las sanciones internacionales. Pero ahora se está usando para hablar del crimen organizado mexicano. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo le hacen? ¿Cómo es que un buque hasta el tope de diésel puede llegar a un puerto y descargar su mercancía ilegal así como si nada? Pues el secreto está en los papeles, en una evasión de impuestos súper ingeniosa y, sobre todo, muy lucrativa. El plan, la verdad, es bastante simple. Son 4 pasos clave. Primero, compran el diésel. Segundo, falsifican los documentos para que parezca que es otro producto. Tercero, lo importan a México evadiendo un impuesto carísimo. Y cuarto, lo venden en el mercado negro a un precio más bajo. Negocio redondo. El corazón del fraude es, básicamente, un juego de palabras. En México, si importas diésel, tienes que pagar un impuesto bastante fuerte que se llama IPSE, que puede ser más del 50% del valor de la carga. Pero, ¿los lubricantes? Esos están exentos de ese impuesto. O sea que, al cambiar una sola palabra en un papel, los contrabandistas se ahorran millones. Volvamos al ejemplo del Thor Magnes. Su carga real de diésel valía unos 12 millones de dólares, lo que significaba pagar casi 7 millones en impuestos. Pero, al declararla como lubricantes, con un valor de solo 1.3 millones, su pago de impuestos se redujo a 0. Así es, 0. Una ganancia de 7 millones de dólares en un solo viaje. Impresionante. Ahora, una operación de este tamaño no es cosa de un solo grupo. Para nada. Requiere una alianza internacional bastante compleja. Así que vamos a conocer a los jugadores clave en este tablero. Detrás de toda la operación en tierra está el cártel Jalisco Nueva Generación. Según fuentes de seguridad tanto de México como de Estados Unidos, ellos son los que mandan en este tipo de contrabando y son el único cártel que se sabe que usa buques petroleros a esta escala. Pero no lo hicieron solos. Aquí es donde entra la conexión estadounidense, una empresa de Houston llamada Icon Midstream. Fueron ellos los que compraron el diésel, rentaron el barco y, lo más importante, prepararon los papeles falsos que decían que la carga eran lubricantes. Y el director de Icon, un tipo llamado Red Carnegie, proyecta una imagen de éxito total. En sus redes sociales presume una mansión de 6 millones de dólares, cochazos, jets privados, incluso salió en un reality show a bordo de un yate de lujo. Un estilo de vida que, al parecer, estaba siendo financiado por el crimen organizado. Para cerrar el triángulo, la carga fue enviada a una empresa fantasma en Monterrey de nombre Intansa. Las autoridades sospechan que es solo una fachada del CJNG. De hecho, cuando intentaron buscar la empresa en su dirección registrada, no encontraron nada, solo un complejo de apartamentos. A medida que la escala de esta operación se va destapando, las consecuencias son enormes, y la lucha para detenerla se está poniendo cada vez más y más peligrosa.
Y los datos oficiales no mienten. Las importaciones declaradas de lubricantes a México han tenido unos picos súper erráticos en los últimos años. Es una anomalía que las autoridades conectan directamente con este esquema de evasión de impuestos, porque las cifras simplemente no tienen sentido con la demanda real del mercado. La respuesta de las autoridades ha sido contundente. Estados Unidos está ofreciendo recompensas millonarias por información. México ha hecho arrestos de alto perfil de ejecutivos y funcionarios después de que se incautó otro petrolero. Y el escándalo ya llegó hasta la Marina Mexicana, que es la que administra los puertos del país. Pero esta lucha tiene un costo mortal. A finales de julio, las autoridades lograron un decomiso importantísimo de combustible en Reynosa. Unos días después, el 4 de agosto, el fiscal federal a cargo del caso, Ernesto Vázquez, fue asesinado. Su camioneta blindada fue atacada con una granada y luego rematada a balazos. Fue un mensaje brutal y muy claro por parte del crimen organizado. Lo que estamos viendo es la transformación de un cártel en una empresa de logística internacional súper sofisticada que explota el sistema financiero y comercial de todo el mundo. Y esto nos deja con una pregunta bastante inquietante. ¿Cómo se puede combatir a un enemigo que opera con la eficiencia de una corporación multinacional, pero sin seguir ninguna de sus reglas?